estimados estudiantes, sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a lo que sería esta semana 9 de trabajo del curso, semana que tiene, digamos, su relevancia en el hecho de que ya comenzamos a ver la teoría un poquito más dura del curso. Dura, entiéndase por eso, de que ya no es esos conceptos iniciales, todas esas nociones introductorias que vimos en la unidad primera. Ahora sí vamos a comenzar a ver propiamente ya la teoría del currículum. En este caso, como lo pueden ver en imagen, sería con la unidad número 2 que trata la temática de las fuentes y los fundamentos del currículum. Hay por ahí varias lecturas asignadas que es importante poderlas leer con cuidado. Además, muy importante el hecho de que al cierre de esta unidad podamos ir preparando todo lo relacionado con el desarrollo de la única prueba de escrita. Entonces, la unidad que sigue es la número 2, denominada, como se indicó, fuentes y fundamentos del currículum. Para el caso de esta unidad 2, hemos seleccionado dos lecturas, son bastante simples, espero que con las mismas ustedes no tengan ningún problema para comprender los elementos teóricos de este tema. La primera lectura, bueno, la lectura obviamente 7-8, vamos a ver con el caso del texto de Molina, Fundamentos de Currículum. Y en el caso de la lectura final, vamos a estar enfatizando el texto de Andrea Rojas sobre planeamiento didáctico. En ambas lecturas vamos a concentrar tanto la parte de las fuentes como la parte de los fundamentos. Por ahí se suma una lectura que es la política educativa actual que tiene el Ministerio de Educación Pública. Importante, de verdad, leerla y resaltar sus principales objetivos. De entrada, resalta esta primera pregunta, digamos, generadora. ¿Qué son las fuentes y los fundamentos curriculares? ¿En qué consiste este nuevo tema que vamos a comenzar a estudiar en el curso? La explicación de este tema la vamos a hacer básicamente con una analogía. No sé si ven ustedes esa construcción en imagen, ¿verdad? Es esa primera parte de lo que representa construir, por ejemplo, un edificio, ¿verdad? Noten que es una parte de la construcción fundamental, ¿verdad? Porque es la parte que establece las bases sobre las cuales seguirá construyendo ese edificio. Y noten que es eso muy importante, porque gracias a esas bases es que se podrá levantar, ¿verdad? La construcción. Y bueno, esa construcción pues tendrá después una serie de impactos importantes para la comunidad a la que se dirige. Bueno, eso es precisamente lo que podríamos decir de entrada sobre las fuentes y los fundamentos. Las fuentes y fundamentos son las bases sobre las cuales se construye, se elabora, se diseña un currículum, ya sea un plan de estudios, ya sea un programa de estudios, incluso un planeamiento didáctico. Siempre van a tener un punto de partida y a ese punto de partida se le denominan fuentes y fundamentos curriculares. Por una cuestión meramente didáctica, el tema lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a corresponder propiamente a las llamadas fuentes del currículum. Realmente, bueno, hay muchas visiones sobre lo que podría ser una fuente del currículum. Vamos a presentar básicamente las que proveen, que brindan el material y la información para la planificación
decir, el diseño y el posterior desarrollo de un currículum. Es decir, que las fuentes son las que brindan toda la información sobre la cual se va a elaborar, repito, un plan de estudios, un programa de estudios, un planeamiento didáctico, para que luego este se lleve a la práctica, ya se desarrolla en las aulas. Por su parte, Andrea Rojas es muy clara en el sentido de que realmente las fuentes corresponderían al punto de partida para el diseño, para el planeamiento del currículum y ya su posterior desarrollo. Para ella, bueno, las fuentes son las que permiten una planificación curricular que sea pertinente o contextualizada. Es decir, y vamos a ir sintetizando, las fuentes del currículum es lo primero que un educador debe de valorar para poder hacer el planeamiento de su trabajo. Solamente tomando en cuenta las fuentes del currículum es que realmente podemos garantizarnos que ese planeamiento de verdad responda a las realidades en las que estamos trabajando, que pueda responder a las necesidades, a los intereses de los estudiantes, de la comunidad donde trabajamos, de la institución donde estamos haciendo nuestra labor, etc. Por eso es que es importantísimo ver el tema de las fuentes. En general hay 4 tipos de fuentes o 4 ejemplos fundamentales que se reconocen de las fuentes. La más importante de todas, como lo vamos a ver más adelante, el ser humano, más específicamente la persona estudiante. Luego seguiría la sociedad, que es todo ese contexto, ¿verdad?, sociocultural en donde se va a llevar a cabo el currículum y que debe de incorporar la cultura cotidiana de ese contexto. Luego vamos a tener como una tercera fuente, la fuente de la cultura conocimiento, que son las áreas del saber, es decir, todo lo relacionado a la cultura sistematizada. Por ejemplo, todo ese conocimiento disciplinar que nuestras especialidades desarrollan y que sobre el cual gira toda su actividad. Pongo un ejemplo. En el caso de la enseñanza del castellano, bueno, todo lo que es la literatura, la gramática, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es la cultura conocimiento. Todo el conocimiento académico, científico que fundamenta precisamente las especialidades en las que estamos. Y finalmente tenemos el tema de los fines y los objetivos de la educación y el sistema educativo, que es todo ese conjunto de propósitos y de leyes que regulan lo que se hace en el sistema educativo. El ser humano, como se indicó, es la fuente más importante de todas. Debe de ser necesariamente la primera fuente que se valore. Situación que en la práctica no necesariamente se hace. Esa es una primera crítica que deberíamos de hacerle en general a nuestro sistema educativo. Vean ustedes que es tal la relevancia de esta fuente del ser humano que las dos autoras incluso hace todo un despliegue de los aportes, de las informaciones, de todo lo que nos pueden brindar esa fuente del ser humano, del estudiantado. Por ejemplo, bueno, es necesaria para poder desarrollar un perfil del estudiante que vamos a formar, del tipo de ciudadano que se pretende formar. Nos brinda datos generales como cuestiones de edad, de características individuales, sociales, capacidades, pero digamos su importancia mayúscula radica en que al consultar al ser humano, al consultar al estudiante, podemos identificar sus necesidades, sus intereses, sus inquietudes, sus problemas, sus destrezas, sus conocimientos previos. Y entonces de esa manera logramos que realmente la labor que hagamos en aula, el planeamiento que va a llevar a la labor esa de aula, realmente sea pertinente, realmente acierte con esas necesidades y esos intereses de las personas con las que se van a trabajar. Bueno, Molina incluso agrega
este tema de que nos puede brindar elementos también, aparte de la cultura cotidiana, de lo que es la familia, de lo que es la comunidad donde se encuentran los estudiantes. Entonces, por eso es muy importante hablar con los estudiantes. La sociedad es de esas fuentes que son primadas, ¿verdad? Es decir, que generalmente se les da pues, muchísima relevancia, incluso por encima del estudiante, cosa que no debería de ser. No obstante, aunque no es la fuente más importante, sí hay que tomarla mucho en consideración. Vean que las dos autoras incluso pues, mencionan muchas informaciones que esta fuente puede brindar para hacer un trabajo curricular muy pertinente, un trabajo de planeamiento adecuado. Por ejemplo, está el tema de poder determinar, bueno, cuáles son las exigencias de la sociedad, cuáles son las exigencias culturales del grupo donde estamos para formar a las personas. También, bueno, determinar qué tipo de sociedad se está necesitando formar, y por ahí viene la labor que hacemos nosotros en aula, qué tipo de ser humano se quiere formar, qué conocimientos hay que brindarle, qué valores hay que desarrollarle, qué tradiciones, qué costumbres se tienen que resguardar, se tienen que conservar con nuestro trabajo, entre otras cosas, ¿verdad? En general, ven ustedes que es una fuente que viene a brindar pertinencia, es decir, que viene a darle a la labor educativa realmente una capacidad de responder a las necesidades que tiene el grupo social en el que se desarrolla. La cultura conocimiento, bueno, es también otra de las fuentes que muchas veces se prioriza. Por ejemplo, en la universidad es la más importante, la cultura conocimiento, cosa que no debe suceder en el preescolar, en la primaria y en la secundaria, donde debe ser el estudiante la más importante. Ahora, eso sí, la cultura y conocimiento tienen su lugar y hay que saber saludar, ¿verdad? Noten ustedes que efectivamente las dos autoras realmente hacen alusión a una serie de aportes que hace esta fuente y que por lo tanto nos obliga a los educadores a tenerla muy en cuenta. Está el tema de que, bueno, es una fuente de teorías, de datos, es una fuente que nos da información de cómo desarrollar valores, destrezas, habilidades, lo incluye todo, desde las ciencias exactas, pasando por las ciencias sociales, todo lo que es conocimiento humanístico de las artes, la misma educación física, etcétera. ¿Verdad? Es realmente una fuente amplia, ¿verdad? Muy holística. Y bueno, es la fuente que, digámoslo así, reúne la cultura sistematizada. Todo el conocimiento especializado que se genera en las universidades, que se genera en laboratorios, que digamos fundamenta la ciencia y que bueno, es reconocida por la comunidad académica. Ahora, ¿verdad? Sí tengamos presentes, ¿verdad? Que es una parte de lo que debemos desarrollar con los estudiantes. Solo eso, una parte. No lo puede ser todo. Nosotros tenemos que lograr ese equilibrio entre esta cultura sistematizada y la cultura cotidiana para que realmente brindemos o aspiremos a desarrollar una formación integral en nuestros estudiantes. Finalmente tenemos esta otra fuente. Ojo que hay personas que la priorizan demasiado y la ponen como la más importante. Es una de las tantas fuentes que tenemos que dimensionar y que debemos de tener presentes. Pero no podemos considerarla a priori la más importante, como a veces sucede en el caso de Costa Rica. Esta fuente se llama Los fines y objetivos de la educación y el sistema educativo. Y es básicamente lo que se refiere a todo lo que serían los propósitos, las leyes, las normativas que prevalecen en el sistema educativo.